Tecnológico de Monterrey. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarlos. Soy María del Socorro Marcos y hoy junto con mis compañeros, los directores de programa y Laura como coordinadora de las maestrías en educación, vamos a tener el Proyecta Tec. Cedo la palabra a mi compañera Laura, quien va a iniciar y va a ser nuestra maestra de ceremonias el día de hoy. Muchas gracias, doctora Coquis. Bienvenidos a todos. Es un honor recibirlos, a nuestros estudiantes y a nuestros profesores invitados en este evento tan importante para ustedes. Este es el Proyecta Tec Primavera 2019, versión nueva 2019, y vamos a estar escuchando mucha información valiosa para que ustedes, nuestros estudiantes, puedan tener información sobre las modalidades que tienen como alternativas de selección, así como las temáticas. Vamos a ir trabajando esta tarde en una agenda muy rica en información para ustedes. Y para iniciar, vamos a presentar a la doctora Sandra Gudiño Paredes y al doctor Juan Manuel Fernández, directores de la Maestría en Educación y la Maestría en Tecnología Educativa, quienes nos hablarán sobre las líneas de investigación de sus programas, así como la diferencia entre los proyectos y la tesis. Adelante, por favor. Muchas gracias. Pues bueno, a mí me toca platicarles primero. Bienvenidos desde donde nos estén viendo y escuchando, o igual si ya nos están viendo y escuchando después de esta fecha en la grabación, pues para que veas y te informes muy bien de este paso en el que vas a decidir tu proyecto y tu línea en la que vas a llevar a cabo este proyecto o esta tesis. Bueno, pues hay dos opciones, una de ellas un poquito más limitada que la otra. Voy a empezar por la tesis para comentarte en qué sentido hablo de esta limitación. Bueno, la tesis es un proyecto al que eres invitado o invitada por un doctor del claustro y él hace una invitación y describe su proyecto. Por ahí en la página tú podrás ver algunos de los proyectos disponibles, donde ellos a través de un video, a través de un formato Word o PDF, hablan de su proyecto y te explican en qué línea de generación del conocimiento está. Para que tú puedas participar en la tesis y lleves a cabo esta manera de titulación, tú tendrías que escribirle directamente al doctor o a la doctora que está ofertando este proyecto y él analizaría tu perfil, analizaría tu currículum, tus intereses, y si él considera, pues te enviaría a la vuelta un correo o carta de aceptación, copiando también a tu consejera académica, y a partir de ahí, pues tú trabajarías directamente con el doctor o con la doctora, sin mediación de un profesor o profesora tutora, pero con la figura de tu consejera también ahí muy de la mano. ¿Cuál es la diferencia con el proyecto? En el proyecto hay más libertad. ¿Por qué? Porque los lugares en la tesis son limitados. Los doctores no podemos tener más de cierto número de alumnos asesorados en formato tesis. Entonces te vas a dar cuenta con la oferta de que no hay muchos lugares disponibles. Sin embargo, en un proyecto hay muchos lugares disponibles porque todo mundo tiene acceso a poder realizar un proyecto. Te guía también de forma transversal un líder de línea de investigación, que es un doctor, miembro del claustro, de cualquiera de los dos claustros, dependiendo del programa al que estés inscrito, pero vas de la mano con una profesora tutora, que ustedes ya conocen a las profesoras tutoras que trabajan con nosotros, son excelentes guías también. Ellas te van llevando de la mano a través de ese proyecto. La gran ventaja del proyecto es que lo vas a aplicar en tu propio contexto y puede ser algo que a ti te interese mucho o que ahí en tu contexto existe una necesidad que tú quieras ayudar a resolver a través de tu proyecto, interviniendo directamente en ese escenario. La diferencia es que puedes tener algún socio formador que te apoye, por ejemplo, una escuela, una empresa que quiera donar algo, si tú tienes la inquietud de realizar un proyecto que implique alguna donación o algún experimento con iPads, por ejemplo, y tienes a Microsoft de socio, y eso sería un proyecto de intervención con un componente de vinculación. Y tienes la libertad de hacerlo también.
Entonces va a haber proyectos de cada una de las líneas de los 2 programas y ahí no tienes que escribir directamente, solo seleccionar de acuerdo a tus intereses cuál línea te llama la atención y pues ahí siempre va a haber un lugar para ti, de tal forma que nadie se va a quedar sin lugar, pero los lugares de tesis son más poquitos que los lugares de proyecto. Ambas modalidades conllevan un examen de grado con un sínodo, eso es común en las 2 modalidades, y también ambas modalidades deben tener un sustento teórico en cierto sentido de lo que vayas a investigar. En la tesis el sustento teórico es un poco más robusto. En el proyecto tienes que conocer en qué va el estado del arte de ese tema que te interesa para saber pues en qué partecita vas a abonar al conocimiento también con lo que vas a realizar en tu proyecto. Y bueno, pues cualquier duda que te quede, como quiera seguimos a tus órdenes, tu consejera está ahí también a la mano y pues con mucho gusto nos puedes contactar. Creo que la siguiente también me toca a mí, sí, ¿verdad? Bueno, estas son las líneas de generación de conocimiento que tenemos aquí en el programa de Maestría en Educación. Tenemos la línea de estudios psicopedagógicos, que comprende todos aquellos estudios relacionados con el aprendizaje, con la enseñanza, con la evaluación, todo ese proceso que se da en el acto educativo. Involucra también procesos de cognición, afectivos, motivacionales, emocionales y también pues todo lo relacionado con ese proceso que tiene que ver con lo psicopedagógico. Los estudios disciplinares van más enfocados a un área específica. Por ejemplo, tenemos alumnos aquí que son médicos, tenemos alumnos que enseñan ciencias, que enseñan matemáticas, profesoras de lengua, de inglés, de francés. Entonces, si te interesa hacer algo de un estudio que esté relacionado con un tema en específico, con una disciplina, pues bueno, esa es la línea en la que te gustaría o probablemente te gustaría inscribirte. Y tenemos también la línea de estudios socioculturales, que prácticamente podría abarcar a las otras también, pero tiene que ver con este momento sociocultural que, pues, en el que se vive o en el que se desarrolla el entorno educativo en el que vas a intervenir. Entonces tiene que ver también con el uso de los dispositivos tecnológicos que implican esta socioculturalidad y pues todo lo que conlleva la sociedad del siglo XXI, o que le llaman ya 4.0. Bueno, pues esas serían las líneas de la maestría en educación. Creo que ya sería de mi parte, ¿verdad? Los lugares, es cierto. Bueno, como te decía, las tesis tienen lugares limitados y estos son los lugares que hay en tesis. En proyecto ni te ponemos porque hay muchos lugares para todos. Entonces la tesis en estudios psicopedagógicos tiene 5 lugares, en estudios disciplinares 4 lugares y en estudios socioculturales no tenemos lugares. No pasa nada, pero hay proyectos, así que cualquiera de las 2 opciones está muy padre. No te desanimes, si le escribes al doctor y te dice ya me llené, no pasa nada, hay proyectos y lo puedes hacer del tema que a ti te llame más la atención. ¿Okay? Bueno, cedo la palabra, ¿sí, a Laura o a...? Pues aquí a mi colega, el doctor Juan Manuel Fernández, para que les platique de la maestría en tecnología educativa. Muy bien, bueno, a mí me toca hablarles sobre el claustro y el programa académico de la maestría en tecnología educativa, retomando un poco de los aspectos que Sandra presentó previamente. Quisiera como enfatizar que la tesis sí es más sólida en el trabajo conceptual teórico, es un trabajo aplicado de este conocimiento, y el proyecto de intervención y vinculación, su fortaleza es trabajar a través de un diagnóstico de las áreas de oportunidad que se pueden implementar, que se pueden trabajar en un cierto contexto de trabajo. Entonces son miradas complementarias de un trabajo profesionalizante. Recordar que nuestros programas académicos tienen un perfil profesionalizante y ambas opciones de titulación así lo reflejan y permiten que nuestros alumnos se gradúen con la mejor calidad, como es nuestros programas que pertenecen al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. Bien, entonces creo que ahora pasamos a las líneas de generación y aplicación de conocimiento de MTE.
Primero tenemos desarrollo y uso de tecnología educativa. En esa línea vamos a trabajar con los artefactos, los dispositivos, las tecnologías de vanguardia disponibles en el mundo y cómo esto se inserta en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Temas de realidad aumentada, realidad virtual, temas de masividad en cursos MOOC, pero también trayectos personalizados que permiten algunas plataformas, son algunos de los aspectos que se ven en esta línea de generación y aplicación del conocimiento. La segunda línea, sobre gestión para la innovación educativa y tecnológica, nos van a interesar las relaciones entre las prácticas de planeación, organización y evaluación de la innovación educativa a través de la gestión de estos artefactos en las trayectorias educativas. Finalmente, en estudios socioculturales, esta es una línea que compartimos con la maestría en educación y sería toda esta parte transversal centrada en la historia de los dispositivos tecnológicos y su uso, de tal forma como se pueden trabajar en comunidades, temas de pertenencia a grupos sociales, trayectorias de participación legítima periférica, procesos de formación de identidad, son algunos de los temas que revisamos y que se analizan en estos proyectos y tesis que tenemos disponibles para ustedes. Quizá quisiera ofrecer que algunos alumnos de la maestría en educación que están interesadas en esta línea de generación y aplicación de conocimiento sociocultural también puedan optar por los espacios que tenemos en MTE, que compartimos esta misma línea, para que no se queden sin esa oportunidad si quieren desarrollar tesis. Entonces, en cuanto a los lugares disponibles, si pasamos a la siguiente diapositiva, pues tenemos para proyectos todos los lugares disponibles. Aquí va a liderar Eliud Quintero, que en un ratito más nos va a presentar cómo va a trabajar este proyecto de intervención y vinculación. Y tenemos un lugar en tesis que lo lidera la doctora Anabel Velázquez. En cuanto a estudios disciplinares, de nuevo proyecto disponible y tesis, 2 lugares con la doctora Ruth Rodríguez. Y en estudios culturales tenemos 4 lugares en tesis, un proyecto sobre escritura académica y procesos de innovación educativa que va a estar presentándonos el doctor Sergio Reyes Angona, y otro proyecto con Noemí Lugo sobre temas de inclusión educativa y manejo de tecnología. Entonces serían la oferta que hemos preparado para ustedes con mucho gusto en MTE en este caso. Y bueno, creo que a continuación podríamos abrir para dudas o cómo vamos a manejarlo. Sí, si hay dudas, podemos iniciar con dudas mientras, sí. Pues les platico un poquito para que también bueno, nuestros compañeros se vayan preparando. Si no, igual, miren, jóvenes, al final de esta sesión, la verdad es muy importante que si la están viendo en vivo, qué bueno, excelente, y si no, al momento en que la vean ya ustedes grabada, pues con gusto a través de su consejera académica podemos estar resolviendo todas las dudas, pero es de verdad importantísimo que ustedes entren, que ustedes revisen, que ustedes decidan si van a entrar en proyecto o en tesis. ¿Por qué? Porque esto tiene, pues es directamente relacionado con su futuro cercano en sus estudios de maestría y con su futuro a mediano y corto plazo, porque lo que ustedes desarrollen pues va a ser parte importante en su trabajo. Entonces sí es de vital importancia que ustedes nos den seguimiento, llenen sus formas para que puedan hacer una correcta inscripción en agosto y que durante este periodo de verano pues estén en contacto con nosotros a través de su consejero académico para poder hacerles las recomendaciones, las guías y que ustedes puedan seleccionar de manera más adecuada la línea en la cual ustedes van a trabajar. Entonces vamos a estar ahorita dando seguimiento, vamos a pasar con mi compañera Laura, quien nos va a continuar o a indicar qué es lo que sigue en nuestra agenda. Bueno, antes de continuar, les recordamos que pueden escribirnos en el chat de la sesión y también enviarnos cualquier información por la página de Proyecta Tech. Vamos a estar atendiendo todas las dudas que por ahí también recibamos de parte de ustedes. Bueno, ya ahora que nos han presentado las diferencias entre los proyectos de intervención
con algunos componentes de vinculación y las tesis y estas líneas de generación del conocimiento. Ahora vamos a entrar a detalle con profesores titulares de líneas de investigación, quienes nos hablarán sobre las temáticas que estas líneas tienen y algunos ejemplos que pueden estar dentro de estas líneas, cuáles situaciones podrían tener en sus contextos que pudieran estar acorde a estas líneas y puedan ustedes saber que pueden seleccionarlas. Vamos a iniciar con el doctor Manuel Flores de la línea de investigación de sociocultural. A ver si lo tenemos ya enlazado. Ahorita después. Puedo compartir la presentación. Me marca aquí que no la puedo compartir, ¿no? Ahí está. Muy bien. Muy bien, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto saludarlos y a continuación les voy a describir esta línea de generación de aplicación de conocimiento que me toca coordinar, que se refiere a los estudios socioculturales. Hace un momento los doctores ya les han mencionado un poquito de qué se trata. Voy a tratar de profundizar acerca de ello. Muy bien. La siguiente, por favor. La línea de estudios socioculturales contiene estudios y proyectos que ponen énfasis en el contexto sociocultural en donde se realiza el proceso educativo, desde enfoques dirigidos a culturas concretas hasta estudios de carácter internacional. Esta línea de trabajo incluye estudios acerca de la construcción social de conocimiento, redes de colaboración, comunidades de práctica, conectivismo, dialoguismo, inclusión social, multi e interculturalidad, moral y ética, violencia escolar, política educativa, entre otros. Como pueden ver, son muchos de los estudios que se incluyen en esta línea sociocultural. Bueno, como también ya se mencionó, ¿cuáles son los propósitos? ¿Verdad? Bueno, en las tesis que se realizan, pues se tiene el propósito de generar conocimiento de fenómenos particulares, mientras que en los proyectos de intervención y de vinculación son más de aplicación de conocimiento en propuestas de intervención y vinculación al ser implementadas en realidades concretas. Como ustedes pueden ver, bueno, una genera conocimiento, la otra aplica conocimiento, pero en esta línea sociocultural. A continuación, en el siguiente slide, he retomado de Vygotsky, un autor súper obligado de mencionar en esta línea sociocultural, ya que esta teoría de Vygotsky afirma que el desarrollo del ser humano está íntimamente ligado a una interacción con el contexto sociohistórico-cultural. De esta interacción, el sujeto logra desarrollar sus potencialidades que serán la base de su desarrollo como individuo y como aprendiz. Es bien importante aquí mencionar a Vygotsky como uno de los, más bien el principal de los autores socioculturales, ¿verdad? Quien enfatiza que la sociedad es la mediadora a través del cual nos desarrollamos como individuos y nos desarrollamos también como aprendices. Entonces, como individuo, logrará desenvolverse en su desempeño personal, familiar y profesional. O sea, desde que nacemos estamos ante esa mediación social. Y es importante considerar que estos desarrollos lograrán fortalecer las potencialidades de los individuos, su expresión y crecimiento artístico y cultural. Para Vygotsky, la educación implica el desarrollo potencial del sujeto y la expresión y el crecimiento de la cultura humana. A continuación, vamos a ver algunos ejemplos
de esa línea de investigación como un gran paraguas. Aquí, esta línea de investigación de estudios socioculturales es un paraguas que agruparía temas de tesis o proyectos que podría aquí sugerir, claro que esto está abierto a intereses que ustedes tengan que se relacionen con esta línea de estudios socioculturales. O sea, aquí podríamos tener dentro de esta línea tesis y proyectos tales como construcción social de conocimiento, redes de colaboración, comunidades de práctica, conectivismo, dialoguismo, inclusión social, multi e interculturalidad, moral y ética, violencia escolar, bullying, política educativa, entre otros. Todos estos temas, bueno, en el siguiente slide voy a mencionar que hay autores muy importantes dentro de esta línea que es muy importante citar. Hace un momento me refería a Vygotsky. Digamos que son los 5 gurús o los 5 autores más importantes que están aquí presentes, a reserva de que existan otros más dentro del diálogo, el conectivismo, etcétera. Escogí estos 5 porque me parecen así los más importantes y los que más representan, ¿no? Aquí Vygotsky, pues en el 31, ¿verdad? Inicia este concepto de la zona de desarrollo próximo, en el cual en esta zona se describe como el nivel real del alumno de conocimiento, de aprendizaje, se incrementa por medio de un andamiaje. ¿Qué quiere decir esto? O sea que hay una interacción entre quien domina el conocimiento y quien está en el proceso de adquirirlo. Aquí es donde entra el profesor, el padre de familia, el tutor, etcétera, quien provee ese andamiaje y donde es importante decir donde deviene el aprendizaje social, el aprendizaje con un andamiaje y el aprendizaje que viene guiado a través de otro. Entonces, aquí es donde sí hay una evidencia del carácter social y sociocultural del aprendizaje, o sea, el aprendizaje como una forma de apropiación de una herencia cultural disponible, o sea, la sociedad, los procesos socioculturales, para Vygotsky, están mediando el aprendizaje y el desarrollo. Y me quedo bien corto y le pido perdón a Vygotsky por esta síntesis tan simple que estoy haciendo, ¿no? Vale la pena leerlo este autor como uno de los principales autores. Por otro lado está Brunner, que es un psicólogo norteamericano que que dio a conocer precisamente a Vygotsky en Estados Unidos y que también hace énfasis en el aprendizaje a través de cómo desde que nacemos, categorizamos los eventos sociales, culturales y aprendemos por descubrimiento. Y bueno, Paulo Freire, que es otro de los héroes aquí, ¿verdad? Con su concepto de diálogo en educación, que nadie se lo debe de dejar leer, ¿verdad? El diálogo como medio socializador y quien aboga por una educación más horizontal y no bancaria. Entonces aquí Freire plantea como el diálogo como una esencia de la educación. Y bueno, Levi, Wenger, mucho más contemporáneos, quienes plantean su teoría de las comunidades de práctica, en los cuales sostienen que el aprendizaje es situado y es una actividad situada y tiene una participación periférica. Entonces dice que todos los aprendices participan inevitablemente en comunidades de práctica, en grupos, en redes, etcétera, donde el dominio del conocimiento o el aprendizaje se exige a participar en prácticas socioculturales. Entonces, aquí tenemos estos autores y muy importantes en esta línea. En las siguientes filminas, y ya con esto termino, están algunos ejemplos de tesis que pueden entrar aquí, usando tecnología, como lo acaba de mencionar hace un momento el doctor Juan Manuel Fernández, usando tecnología o no, pero como está muy de moda y estamos dentro de
también dentro de MTE, dentro de la maestría en tecnología educativa, pues es muy importante cómo a través de los dispositivos tecnológicos se hace una mediación muy interesante de tipo sociocultural a través de cualquiera de los proyectos, ¿no? Como puede ser interacción en el aula, como puede ser diversidad cultural en la práctica educativa, como puede ser procesos colaborativos, por ejemplo, también en las comunidades de práctica, de maestros, de alumnos, estudios de violencia, interculturalidad, culturas escolares, etcétera. O sea que aquí los menciono yo como ejemplos, así temas a detonar para que ustedes piensen qué pueden hacer o si ya tienen un tema que va relacionado con lo sociocultural. En el siguiente filmina están proyectos de intervención y de vinculación, ya también se los explicaron hace un momento. Entonces aquí es donde ustedes pueden proponer en la práctica para proyectos que se van a desarrollar y que ustedes van a proponer ya sea en una escuela o en un ambiente no formal donde se da la educación, porque los procesos educativos se dan en todos lados, no nada más en las aulas. Aquí tenemos proyectos de prevención del bullying, proyecto para promover la colaboración, formar también una comunidad de práctica de profesores, puede ser una comunidad electrónica y qué sucede. Hay unos tesistas que están haciendo unas investigaciones muy interesantes al respecto. También proyectos para gestión de conocimiento, cómo se puede gestar el conocimiento, cómo puede haber repositorios de conocimiento de profesores, proyectos de convivencia escolar, proyectos para fomentar actitudes interculturales, proyecto para fomentar también la ciudadanía, para la responsabilidad social y moral, para procesos de inclusión escolar, etcétera. O sea, estos son proyectos pues, muy interesantes o otros que ustedes puedan derivar. Estos proyectos, bueno, pues esperamos que ustedes se inscriban en esta línea de acuerdo a sus intereses y los esperamos pues con mucho gusto. Aquí en el último slide pues está mi correo, manuel.flores@tec.mx. Pues muchas gracias por atención y estoy a sus órdenes en esta línea de estudios socioculturales. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel, por esta explicación. Estoy segura que ya hay estudiantes que están tomando nota de todos estos temas y situaciones que pueden estar en sus escuelas para poderse inscribir a tu proyecto. Vamos a dejar para el final de la explicación de las 4 líneas un tiempo para preguntas. Recuerden que estamos en el chat de la sesión, así como en la página de Proyectactec, recibiendo sus mensajes para atenderlos. Vamos a continuar presentando a la doctora Yolanda Heredia Escorza. Ella nos va a explicar la línea de investigación de psicopedagógicos. Bienvenida, doctora Yolanda. Gracias, Laura. Bueno, pues un gusto estar esta tarde con ustedes, ya a lo largo de pues, muchos años y muchas generaciones que han pasado a lo largo del tiempo por la maestría y también por el doctorado. En este momento tengo a mi cargo la línea de estudios psicopedagógicos, que bueno, también es una línea a la que se puede incluir y referir muchos de los estudios que pues que hacemos a lo largo de la maestría. Los estudios psicopedagógicos, bueno, son como traté de demostrarlo en los círculos, pues esta conjunción entre aquellos que son de corte más psicológica, poder decirlo así, y aquellos que son de tipo pedagógicos propiamente, y aquellos que unen pues estas dos grandes ciencias y que generan otro tipo de proyectos de conocimiento, ¿sí? Entonces, en términos generales, desde la perspectiva pedagógica, se podrían incluir en esta línea pues muchos estudios que involucran pues todos los modelos de educación basados en competencias, que es una de las tendencias pues más contemporánea, el diseño instruccional en diferentes formalidades para ambientes formales, para ambientes
no formales, todo lo que tiene que ver también con la evaluación de acuerdo al modelo educativo que estén trabajando, es decir, no es igual la evaluación para competencias que todavía para un modelo basado en objetivos. Entonces, en el corte pedagógico, aquellos que tengan interés, aquellos de ustedes que tengan interés en conocer más sobre las competencias, sobre el desarrollo de algunas competencias en particular, sobre la forma en que se implementa, sobre la forma en que se evalúa, bueno, pues serían muy bienvenidos. Los análisis curriculares, si alguien tuviera interés en esta parte que tiene que ver con pues, el análisis o el desarrollo de una línea curricular, pues también son parte de esta línea. Si me pasan la siguiente Filmina, bueno, entonces igual que en las otras líneas, ustedes pudieran hacer tesis que están pues orientadas a la generación de conocimiento, como bien decía el doctor Flores, y que implican, bueno, un proceso un poquito más riguroso de seguimiento, de elaboración de un marco teórico, pero también se pueden hacer muchísimos proyectos de intervención que resultan también muy útiles, muy apropiados para la comunidad en la que ustedes se desarrollan. Por ejemplo, lo que les decía, ya competencias específicas, por ejemplo, trabajo colaborativo, todo lo que tiene que ver con el pensamiento crítico, con el desarrollo de la ética, la ciudadanía o aquellas disciplinares más encaminadas a desarrollo de algunas competencias matemáticas o de lectura, en fin. Todo lo que sea el trabajo en competencias, todo lo que tiene que ver con diseño instruccional o específicamente con técnicas metodológicas y didácticas, que bien pueden llevar tecnología y sería pues de esperarse que los alumnos de la maestría en tecnología educativa pues echaran mano de todo ese conocimiento que han acumulado a lo largo de la maestría, o sin tecnología, y tendría que ver, por ejemplo, con igual trabajo colaborativo, trabajo en proyectos, la técnica de servicio, es decir, hay una gran variedad de temas dentro del área pedagógica propiamente dicha de esta línea. Y en relación a la parte psicológica, por llamarlo así, estaba bien. En cuanto a la línea ya más de carácter psicológica, que generalmente a nuestros alumnos que tienen como antecedente la carrera de psicología suele llamarles mucho la atención, pues todo lo que tiene que ver con el desarrollo de procesos cognitivos, como las habilidades de pensamiento, trabajar con memoria, con plataformas, por ejemplo, adaptativas para la solución de problemas, todo lo que tiene que ver con los procesos afectivos, ahora que estamos haciendo tanto énfasis en el desarrollo socioemocional, independientemente de que este sea o no un requisito para las escuelas de educación básica, pues bien vale la pena dedicar tiempo, esfuerzo pues a que ustedes aprendan, conozcan qué es la inteligencia emocional, cómo se puede desarrollar, cuáles son los 3 modelos que existen, cómo se evalúan y hacer algún proyecto ya en concreto. Tenemos varios ya trabajados, varios proyectos de intervención con chiquititos de preescolar de 3 años, que incluso hemos convertido en artículos de publicación que han sido presentados en varios foros, pues porque es un tema que tenemos muy a flor de piel. Entonces, toda la cuestión afectiva puede ser tratada en nuestra línea, y también todo lo que tiene que ver con el desarrollo propiamente de la moralidad o del juicio moral, que sería como la tercera esfera de lo psicológico, lo cognitivo, lo afectivo y lo moral, pero ahí estaría más desarrollado, puede ser a temas muy concretos como pues la competencia de ciudadanía, como puede ser aspectos concretos como la cultura de la legalidad, es decir, ahí también hay una amplia gama de temas que pueden ser tratados tanto como tesis como proyectos de intervención muy concretos,
muy en el paradigma o en el parámetro de la comunidad en la que ustedes laboran y que suelen ser también muy interesantes. No quiero decir con esto que no sean rigurosos, también hay pues todo un planteamiento, hay un marco teórico, hay un desarrollo de esa intervención concreta que ustedes van a hacer. Si me pasan la siguiente, por favor. La siguiente. Bueno, aquí está también los procesos de motivación, que bueno, es parte también de este cúmulo de posibilidades de los temas de psicología. No sé si hay otra, ya no hay. Bien, pues los esperamos. La intención pues es, junto con un equipo de tutoras, de asesoras que tienen amplísima experiencia en el trabajo en línea con ustedes, pues nos daría mucho gusto recibirlos en nuestra línea. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Yolanda. Si alguno de ustedes les quiere escribir a Yolanda, su correo es yheredia@tec.mx. Como quiera, dentro de la página estaremos colocando todos los contactos de las personas que van a estar participando esta tarde para que ustedes puedan volver a escucharles y contactarles si quieren seguir ahondando en los temas que aquí presentaron. Vamos a continuar presentando al doctor Eliud Quintero Rodríguez, quien nos va a presentar la línea de investigación de desarrollo y uso de tecnología educativa. Bienvenido, Eliud, adelante. Gracias, Laura. Buenas tardes también, muy contento de acompañarlos en esta sesión. Como bien comentaba Laura y el doctor Manuel también en su intervención, vamos a platicar un poquito sobre la línea que tiene que ver con desarrollo y uso de tecnología educativa. Si me pasan, por favor, la primera diapositiva. Bueno, os voy platicando mientras aparece por aquí. Esta línea tiene un auge muy creciente, ¿no? Sigue demandando una gran cantidad de investigación y creciente, ¿no? Sobre todo por la incorporación de tecnología educativa en ambientes de educación formal e informal, ¿no? Eso aunado al hecho de que pues, la participación, por ejemplo, de los cursos en línea o los cursos MOOC, pues han venido a rediseñar y a modificar mucho la interacción que ha ocurrido con el acceso y la apropiación del conocimiento. Eso por una parte. Realmente esta línea adopta una gran cantidad de temas de investigación, adapta una gran cantidad de temas también que pueden participar bajo esta área y pueden ser desde temas o investigaciones, estudios, ¿no? Que puedan tener a lo mejor con tecnologías muy accesibles hoy en día, como pudiera ser el uso de dispositivos tecnológicos tipo móviles, iPads, hasta tecnologías emergentes y muy sofisticadas, como podríamos estar pensando a lo mejor en realidad extendida, aumentada, uso de biométricos, inteligencia artificial, dispositivos que puedan hacer a lo mejor un acompañamiento de tipo cómputo afectivo, en fin, la variedad, digamos, de estudios que pueden caer en esta línea de uso de tecnología, pues son bastante vastos. Aquí en esta filmina, pues se describe, nada más si pudiera regresar un poquito en la anterior para enfatizar, gracias. Sobre todo que, bueno, esta línea estaría muy enfocada hacia estudios que tienen que ver tanto con la influencia, los efectos, los cambios y resultados de la innovación tecnológica y educativa en procesos de enseñanza-aprendizaje. Es decir, el interés está mucho hacia la innovación y hacia la tecnología en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora sí, muchas gracias. Bueno, les hablaba entonces qué tipo de investigaciones, ¿no? Pudieran caer en esta línea. Bueno, si a lo mejor nuestro contexto educativo en el cual intervenimos pues tiene que ver a lo mejor con aulas o ambientes de aprendizaje que están enriquecidos con tecnología, pues porque a lo mejor ya hay recursos con los cuales podemos trabajar. Es una línea que perfectamente puede caer aquí. Les comentaba antes también que con la proliferación o el uso de los cursos llamados MOOC, los Massive Open Online Courses, pues también no han rediseñado mucho las prácticas educativas. Entonces los cursos MOOC y en línea en general pueden caer también en esta línea. Igualmente los temas que tienen que ver con plataformas, por ejemplo, sistemas de aprendizaje adaptativo, sobre todo porque han venido a modificar también mucho el paradigma de la evaluación, ¿no? Entendiendo la evaluación más bien como un proceso de retroalimentación frecuente y oportuna que personaliza mucho la experiencia de un participante en el proceso, un estudiante en particular. Otra parte también ha tenido que ver, por ejemplo, con el uso de simuladores, simuladores que vienen a reemplazar, digamos, laboratorios o dispositivos físicos como tal.
no solamente teniendo un tema de costos, sino también a un tema de seguridad. Es mucho más seguro, ¿no? Y estable a lo mejor manipular con dispositivos tipo simuladores que puedan tener un efecto muy interesante para ser objeto de investigación en un ambiente de aprendizaje. Igualmente ya hablaba ya de tecnologías emergentes como pudiera ser realidad virtual, realidad aumentada. Otro de los aspectos también que son fuertemente favorecidos por la incorporación de tecnologías tiene que ver con una filosofía más bien de aprendizaje invertido. El aprendizaje invertido se apoya mucho del uso de tecnologías digitales, tanto para entregar tipo de contenidos que puedan ser revisados previo a la intervención con los chicos en un ambiente, digamos, de aula, o bien a lo mejor pueden tener que ver con el tipo de interacción que va a tener el profesor en el aula con los estudiantes. Entonces, estrategias como aprendizaje invertido pueden ser apoyados fuertemente con recursos de tecnología digital. Había algunos más que se mencionaban ahí en la imagen, por favor. Asistentes virtuales, y ahorita voy a mostrarles un ejemplo, ¿no?, mucho más claro de cómo podría intervenir un asistente virtual al fenómeno educativo, entendiéndose esto como cuando voy a realizar una compra en línea, ¿no?, y que no necesariamente hay una persona detrás con la que estoy interactuando, sino a lo mejor es un sistema más bien de cómputo o de inteligencia artificial que está interactuando conmigo. Entonces, ¿eso qué podría, ¿no?, traer hacia el fenómeno educativo y qué tipo de investigaciones podrían desarrollarse ahí también? Y una de las líneas, ¿no?, temáticas que han ganado fuertemente gran interés actualmente, pues tiene que ver con un aprendizaje basado en juegos, como podría ser la gamificación, o más aún, un aprendizaje basado en videojuegos. Ahora, estas temáticas de ninguna manera pretenden ser como limitativas o exhaustivas, realmente solo pretenden dar un panorama, insisto, desde aquellos elementos que pudieran ser mucho más accesibles, ¿no?, con lo que cuento en tecnología digital en mi ambiente, hasta otros que a lo mejor podrían echar a volar nuestra imaginación, ¿no?, de qué posibilidades tendríamos para intervenir con tecnologías de punta o emergentes. Ahora sí, voy a escribirles brevemente algunos de los ejemplos. Yo les decía, en el caso particular de la gamificación, como entendiendo esto como la incorporación de elementos de juego en un ambiente de aprendizaje. Y hay muchos elementos de la gamificación o de ambientes de juego, de videojuegos particularmente, que pueden enriquecer por mucho el proceso de aprendizaje. Y vale la pena aquí notar que no solamente tiene que ver con temas de motivación, o sea, no estamos hablando necesariamente de hacer más divertido el ambiente de aprendizaje o de aprender jugando, no. Tiene que ver con muchos elementos presentes, digamos, en un ambiente de videojuego que enriquecen la experiencia. Por ejemplo, podríamos hablar de esa retroalimentación frecuente y oportuna, ¿no?, que es lo que mantiene cautivo a un participante y qué efecto podría tener eso en el aula, por ejemplo. O podríamos hablar de la libertad para equivocarse, que es algo que fuertemente se fomenta en un ambiente de videojuego, la libertad para elegir, restricción de tiempo, incluso un aprendizaje basado en misiones, un aprendizaje basado hacia un propósito muy particular también es algo interesante explorar aquí. Hablábamos también, como les mencionaba, en el tema de simuladores. Esto es muy frecuente, por ejemplo, en estudios que tienen que ver con ciencias. Pensemos en un área de química, física, en la que naturalmente involucra laboratorios físicos. Entonces, la intervención que podrían tener otras posibilidades tecnológicas como simuladores en este tipo de aprendizaje. Si continuamos, por favor. Algunos otros ejemplos pueden tener que ver, como les comentaba antes, con la incorporación de plataformas de aprendizaje adaptativo, ¿no?, recursos que me pudieran permitir una interacción mucho más personalizada, mucho más guiada con el estudiante. Entendiendo esto desde una intervención de tipo diagnóstica, poder llegar con los chicos y a lo mejor ofrecer algún tipo de evaluación inicial que me dé información sobre su proceso inicial y acompañarlos ahí. Realmente este tipo de dispositivos y de posibilidades ofrecen muchísima información que se puede explotar de muchísimas formas también, tanto del perfil de estudiantes, la clasificación de grupos con los que tengo, el tipo de investigación que se podría hacer así, como también el tipo de contenido, ¿no? Hay contenido que a lo mejor para ellos es mucho más realizable, digamos, a través de ese tipo de plataformas, porque te proveen ya de contenidos o medios en función de tu estado inicial de conocimiento. O bien pudieran a lo mejor tener que ver más bien con esta clasificación tanto del aprendizaje del alumno como de los temas, modificando mucho el paradigma de la evaluación. Y otro ejemplo más por aquí que les comentaba, estos ejemplos, bueno, pues sí tienen que ver a lo mejor con otras posibilidades tecnológicas o con otro tipo de recursos, tecnologías emergentes. Imaginen ahora la posibilidad de tener un asistente virtual en el cual, si estoy a lo mejor trabajando, pensemos ahora interactuando con algún contenido de física, y entonces como estudiante a lo mejor puedo solicitar al dispositivo que me explique alguna fórmula, que me dé más ejemplos. Entonces, esa interacción que puedo estar teniendo con un dispositivo pudiera ser de esa naturaleza,
Típicamente se recoge mucha información de las dudas más típicas, de las dificultades más comunes que tienen los estudiantes, y eso se entrega en un formato con el cual el estudiante puede interactuar, y a lo mejor para el profesor pues pudiera ser también un apoyo para intervenir, y eso pues derivaría muchas preguntas problemáticas de investigación. Por otra parte, lo que ha tenido que ver con lo que se ha estado llamando como cómputo afectivo o reconocimiento facial, pues imaginen ahora que en la interacción con esos cursos en línea o cursos MOOC, típicamente lo que suele hacerse es que quizá en esta interacción con algunos medios digitales, pues los instructores luego solemos como hacer preguntas, ¿no? Para ver si el estudiante o el participante nos está siguiendo. Bueno, pues ahora imaginen las posibilidades que tendría el cómputo afectivo o el reconocimiento facial para que las expresiones del participante frente al monitor pudieran informarnos sobre sus procesos, ¿no? De concentración, de motivación, de aprendizaje, y poder entregar a lo mejor recursos, contenidos, etcétera, que vayan muy acorde al tipo de información que está recogiendo esas tecnologías emergentes. Entonces, en síntesis, el desarrollo y uso de tecnología pues puede ser muy variado, y esos ejemplos simplemente, bueno, pues pretenden a lo mejor detonar muchas ideas que puedan ser mucho más cercanas al contexto y a la realidad que ustedes puedan tener, y que puedan luego derivarse en un tema de investigación como los que estamos presentando en la línea de desarrollo y uso de tecnología educativa. Igualmente, pues nos ponemos a sus órdenes, y pues muy contentos también de que puedan participar bajo esta línea. Muchas gracias, doctor Eliud, por la presentación interesante en el área de desarrollo y uso de tecnología educativa. Estamos seguros que ya hay estudiantes del programa de MT que estarán ahí tomando nota de estos ejemplos que diste. Vamos a cerrar estas presentaciones de presentaciones de líneas de investigación con el doctor Pablo Barniol, quien nos va a explicar la línea de generación de conocimiento, estudios disciplinares. Bienvenido, Pablo. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Barniol, como mencionó Laura. Me han pedido ser el responsable de la línea de disciplinares, específicamente línea de disciplinares en STEM. Como sabemos, los estudiantes en diferentes niveles educativos tienen muchas dificultades en las áreas de ciencias. Entonces esta línea está pensada específicamente para profesores que enseñen en estas áreas, en las áreas de ciencia. No sé si podrían pasar la primera filmina. Muchas gracias. Como sabemos, la palabra STEM viene en inglés, viene de las palabras ciencias naturales, tecnología, ingeniería y matemáticas. La idea general de esta línea es incluir estudios relacionados con el diseño y evaluación de impacto de proyectos educativos que sean ya sea tesis o intervenciones en el área de STEM. Entonces, todos los interesados en realizar proyectos educativos en alguna de estas 4 áreas generales están invitados a esta línea. Algunas de las disciplinas en las cuales se podrán realizar estos proyectos educativos, como sabemos, son las ciencias naturales, específicamente en los niveles de educación primaria se maneja como ciencias naturales, física, matemáticas, química, biología, computación, medicina, ingeniería, etc. Todas estas áreas, todos estos profesores que estén en una de estas áreas y estén interesados en hacer algún proyecto en estas disciplinas específicas, están invitados a esta línea. ¿Qué es lo que podrían estar evaluando en el impacto de la intervención o del proyecto educativo mencionado de manera más general? Muy típicamente, como los estudiantes tienen varias dificultades conceptuales, una de las principales metas de estos proyectos educativos es lograr un impacto en la comprensión de los estudiantes, en mejorar esta comprensión. Pero también se pueden realizar proyectos educativos que busquen impactar en cuestiones más actitudinales, como son la motivación, o también impactar en cuestiones, en habilidades generales. No sé si podrías pasar a la siguiente filmina. Voy a mencionar algunos ejemplos
que hemos estado trabajando en algunas materias, hemos visto estos proyectos que son en diferentes áreas. Y entonces aquí les presento el primero, que tiene que ver con el diseño de tutoriales para mejorar la comprensión de los estudiantes en vectores. Este fue un proyecto bastante interesante, en la cual, de hecho, se sigue un poco el ciclo, seguimos el ciclo de los proyectos de intervención, en los cuales partimos de un diagnóstico, detectamos las dificultades que tienen los estudiantes en vectores, luego pasamos a diseñar la intervención, específicamente estos tutoriales, que son hojas de trabajo, buscan ayudar a que el estudiante realmente construya el conocimiento, construya un marco conceptual y también busca en ciertos momentos atacar esas dificultades conceptuales que ya han sido detectadas en la literatura. Y fuimos capaces de mostrar que hay una mejor comprensión de los estudiantes al realizar estos tutoriales. Eso sería en el área de la física y de las matemáticas, también podría aplicar. Y voy a mencionar algunos ejemplos en otras áreas muy generales. Uno, por ejemplo, que trabajamos con unos estudiantes, tenía que ver con el aprendizaje de la tabla periódica de los elementos químicos a través de estrategias de aprendizaje colaborativo y lúdico, en el cual los estudiantes, el estudiante diseñó una intervención basada en estas dos estrategias para buscar una mejor comprensión de los elementos químicos. Otro siguiente ejemplo, que muestro en la siguiente filmina, sería en el área que es más de la biología. En este caso, en el área de biología, una estrategia que se utiliza mucho es el estudio de casos. Entonces, este estudiante presentó la estrategia basada en casos para generar una introducción a la genética y una visión de los conceptos básicos y las enfermedades genéticas. Y por último, el último ejemplo tiene que ver con una materia de educación primaria y secundaria, que es la nutrición, que entra de cierta manera en STEM. Y entonces, en este proyecto, el estudiante buscó el fortalecimiento de la dieta de adolescentes de nivel secundario a través de aprendizaje basado en proyectos. Y también fue capaz de mostrar que había un aprendizaje mayor utilizando esta estrategia. Por último, en la última filmina, los invitamos a todos los interesados en realizar intervenciones en el área de STEM, específicamente en ciencias naturales, tecnología, ingeniería y matemáticas, a esta línea. Muchas gracias. Gracias, doctor Pablo, por la presentación de su línea de investigación. Voy a permitir leer unas preguntas que han llegado aquí al chat. Dice Alexandra, yo tengo una pregunta. Por casi 10 años he venido desarrollando una metodología que une el tema de desarrollo espiritual y evolutivo y el desempeño profesional. ¿Se puede trabajar la tesis en una metodología propia con todos mis conocimientos en economía, psicología transpersonal y desarrollo cognitivo? Yo diría que sí. Sí, no le veo ningún problema. Es decir, perfectamente podrías hacer una tesis donde comparásemos y de manera muy experimental tu metodología de enseñanza-aprendizaje contra algún otro caso particular semejante y ver las diferencias en el desarrollo de los estudiantes. Entonces, y si tienes 10 años, debes de tener ya también pues un cúmulo de conocimiento acumulado de bibliografía. Entonces, me parece que no, que claro que se puede hacer, que no le veo ningún impedimento. Muy bien, seguimos. Diana nos pregunta si las opciones que se tienen para seleccionar son trabajar por medio de tesis o trabajar por medio de proyecto. Sí, es correcto, Diana. Esas son las dos alternativas que estamos trabajando en estos programas de maestría en educación y maestría en tecnología educativa. Y Joana nos pregunta, en el caso de las tesis, ¿se trabaja igual en línea o en algún momento es preciso ver personalmente al doctor con el que se trabaja? No sé si quieren decir algo. Tanto como vernos directamente, ¿no? Pero nos podemos ver a través de la cámara. Entonces, hay muchas maneras de vernos. Sí, es el trabajo totalmente en línea, es igual que el resto de los cursos,
pero sí tendrás asesoría con tu asesor y con en el caso de la tesis hay un doctor que es el que está a cargo de tu tesis y ¿no? directamente con él. Y sí, generalmente hacemos varias sesiones o todas las que sean necesarias, pero a través de mecanismos virtuales como es la videoconferencia en Zoom. Muy bien, muchas gracias. Pues otra vez, muchas gracias a la doctora Yolanda, al doctor Manuel desde Saltillo, que se encuentra acompañándonos, el doctor Eliud y el doctor Pablo por sus presentaciones. Esperemos que hayan ahí tomado nota para que ya se estén ustedes registrando en su mente para tomar un lugar ahí con ellos. Vamos a continuar con este evento y vamos a, ya platicaron sobre los proyectos y los temas que pueden estar en este paraguas y ahora vamos a revisar lo que son los profesores titulares que tienen a cargo tesis, para que ustedes sepan dentro de estos programas de maestría en educación y maestría en tecnología educativa, cuáles tenemos pues disponibilidad y para que sepan dónde está ubicada esta información y poder ir revisándola dentro de la página del Proyecto TEC. Para esto vamos a presentar a la maestra María Eugenia Gil Rendón, quien nos va a platicar sobre los titulares de tesis. Adelante, maestra Maru. Gracias, Laura. Bueno, para mí es un gusto estar con ustedes y lo que a mí me corresponde compartir es precisamente esta importancia de que ustedes seleccionen de acuerdo a los espacios también que se encuentran disponibles dentro de cada una de las maestrías y que los doctores tengan estos espacios. En su momento tenemos que realizarlo. Entonces pasamos con la primera, por favor, diapositiva. Gracias. Bueno, lo importante es que ustedes van a entrar al link precisamente sobre Proyéctate y ahí ustedes van a darle clic, por ejemplo, los que somos de ME, vamos a darle clic en ese momento y va a aparecer las líneas, ¿sí?, sobre la generación de aplicación de conocimiento y va a estar estudios psicopedagógicos, estudios disciplinares y cada una de estas para poderles dar a conocer cuántos espacios y con qué doctor se trabajaría en ese momento en caso de que efectivamente esté disponible para ustedes. Aquí la recomendación es muy importante que al terminar este evento tan importante para ustedes como para nosotros, es que de manera inmediata les escriban a los doctores, porque tenemos pocos espacios en algunas de las líneas que ellos directamente van a trabajar con ustedes y que al enviarles ese correo ya pueden ustedes hacer después el siguiente proceso de poder ingresar la información en el formato que aparece en nuestro link de Proyéctate. Siguiente, por favor. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí?, con las maestrías en tecnología educativa. Y bueno, pues aquí vamos a encontrar que tenemos espacio para diseño y uso de cursos tecnológicos, después estudios socioculturales, así como también en estudios disciplinares. Y entonces, si ustedes ven en la pantalla, está la parte donde dice proyecto de intervención, proyecto de vinculación y en medio está tesis. Le damos clic ahí precisamente y nos va a aparecer, siguiente por favor. Esto es lo que nos va a aparecer referente a MT. ¿Cuántos espacios tenemos? Por ejemplo, ¿sí?, en la línea de desarrollo y uso de tecnología está la doctora Anabel Velázquez Durán y bueno, ella, el tema que trabaja es la gestión de competencias de inteligencia y alfabetización digital. Solamente tiene un espacio, entonces el que está interesado en este momento hay que escribirle, hay que entrar al link de nuestro evento y bueno, pues ahí van a aparecer precisamente videos, una explicación más clara sobre su tema y su correo para que ustedes puedan mandarle de manera inmediata ese correo y tengan ustedes en un momento dado pues la posibilidad de trabajar con la doctora. Después tenemos estudios socioculturales, tenemos a la doctora Noemí Lugo. ¿Ella qué trabaja? Bueno, pues ella trabaja diseño y opción de alfabetización digital y de espacios de
aprendizaje para los niños con discapacidad y sus mentores. ¿Cuántos espacios tenemos? Ahí los podemos ver, son 2. Y así sucesivamente, con cada uno de los doctores tenemos ciertos espacios, se comentó desde el inicio, entonces es bien importante que de manera inmediata les escriban, que les manden un correo, porque en ocasiones no es que no quieran trabajar o atenderlos o que estén con ellos trabajando en su línea, sino que ya no hay espacios, hay que respetar ciertas políticas, cierta carga que tiene cada titular, doctor con su línea, y bueno, pues de esta manera es como lo trabajamos, y créanme que hacemos un gran esfuerzo para poder ofrecerles los más espacios posibles en cada semestre. Cualquier duda, pues estamos para apoyarles, atenderles, y espero que sigan disfrutando este evento. Gracias, Laura. Muchas gracias, maestra Maru. Ya escucharon, vayan a la página de Proyectatec, vean las opciones de titulación de tesis que tienen ahí para los 2 programas y escríbanle muy pronto a ese profesor titular que sea de su interés para que puedan lograr un espacio con ellos. Bueno, pues ya hemos avanzado esta tarde en conocer cuál es la diferencia entre el proyecto, la tesis, conocimos líneas de investigación, los temas que están cayendo en estos paraguas de generación de conocimiento de las líneas, tanto en las tesis como en los proyectos, pero bueno, ¿de qué se trata esto ya en el proceso de aprendizaje que van a estar teniendo este siguiente semestre en agosto? Bueno, pues para esto nuestras profesoras tutoras van a tomar un espacio de tiempo para explicarles lo que van a estar trabajando en los 3 semestres. Recuerden que este proyecto, esta materia le llamamos Proyecto de Investigación Aplicada 1, 2 y 3, y bueno, aquí comúnmente le decimos PIA 1, PIA 2 y PIA 3, así es que así los irán mencionando las maestras aquí en los siguientes sesiones que vamos a tener. Damos la bienvenida a la doctora Josefina Bailey Moreno, quien nos va a explicar el proceso del proyecto de investigación aplicada 1. Adelante. Gracias, Laura. Buenas tardes a todos. Yo les voy a explicar lo que ocurre en proyecto de investigación aplicada 1. Si pueden poner la diapositiva, por favor. En este primer curso, que es el primer acercamiento, se construyen 3 capítulos: el planteamiento del problema, el marco teórico y la metodología. Bueno, vamos a explicar un poco en qué consiste cada uno de ellos. La siguiente, por favor. En el planteamiento del problema se plantean los antecedentes de la situación que se abordará y se describe el contexto. Por ejemplo, colaboración docente o educación inclusiva, dependiendo del objeto de estudio sobre el cual van a desarrollar su proyecto, es que se busca, se indaga previamente en literatura cuáles son esos antecedentes y también cuáles son aquellos resultados de investigación. Se describe el contexto en el cual se va a llevar a cabo el proyecto. Enseguida se plantea el problema, se formula pregunta o preguntas de investigación y se formulan también los objetivos. Enseguida se describe la anterior, por favor. Estamos todavía en el capítulo de planteamiento de problema. Se describe la justificación del estudio, se explica por qué el estudio es importante, a quién va a beneficiar, y se hace una delimitación del mismo trabajo a nivel conceptual, temporal y espacial, es decir, dónde se va a llevar a cabo, durante cuánto tiempo y conceptualmente cuál es la visión teórica que va a conducir este proyecto. En el siguiente capítulo se desarrolla el marco teórico. La siguiente, por favor. Aquí el propósito de este capítulo es revisar literatura teórica y empírica respecto al problema o al objeto de estudio de su trabajo. Se selecciona información y conocimientos en fuentes científicas, tanto teóricas como empíricas,
y se analiza dicha información y se organiza de manera lógica y consistente para crear este marco teórico que es básicamente la visión teórica sobre la cual ustedes van a desarrollar su proyecto. Y continuamos, una vez que esté desarrollado este capítulo, continúan con la elaboración de la metodología. En este capítulo se desarrolla el proceso del enfoque metodológico desde el cual se va a abordar el estudio. Todo esto tiene que tener consistencia con la naturaleza del objeto que se está investigando. Se describe el proceso metodológico, el enfoque, los participantes, los procedimientos que se van a seguir en esta investigación, las técnicas y los instrumentos de investigación. Y finalmente se explica la estrategia analítica, cómo se va a llevar a cabo el análisis de todos los datos. Obviamente, cada capítulo va acompañado de lecturas acerca de estos procesos de construcción de proyectos o tesis, y también se va acompañando bajo la asesoría de los profesores. Bueno, es todo lo que hay respecto a lo que ocurre en PIA 1. Muchas gracias, doctora Josefina Bailey, por esta aproximación a lo que se trabaja en el PIA 1. Y algo muy importante que ocurre ahí en este primer semestre es que hay que buscar información. Información y más información. Y para eso hemos invitado al maestro Felipe Jasso para que nos comparta unos tips para ser unos muy buenos buscadores en la información sobre los temas de los cuales queremos investigar y abordar en nuestras tesis o en nuestros proyectos de intervención. Bienvenido, maestro Felipe. Muchas gracias, adelante. maestro. Muy amable. Bien, como ustedes saben, la búsqueda de información es un proceso que normalmente no se enseña. Precisamente para eso estamos nosotros aquí, para orientarlos al respecto de aquellas estrategias que ustedes pueden utilizar para buscar información. No sé si puedan pasar la presentación. Miren, muchos, si no es que todos ustedes ya conocen los cursos que hemos dado, tanto desde que entraron a primer semestre, como aquellos en algunos grupos que tuve la oportunidad de trabajar como Teacher Librarian o como bibliotecario embebido. Básicamente son estos pasos para buscar información. ¿Cómo busco? ¿Dónde busco? ¿Y qué busco? Identificar mi necesidad de información, identificar las fuentes y herramientas de información que voy a utilizar para recuperar la misma, y el diseño de estrategia. Esto continúa. Hay una gran diferencia. Adelante, por favor. Esto tiene que ver con la entrada del modelo TEC 21 el próximo semestre. La oferta a través de la cual nosotros vamos a formar a los estudiantes para el rastreo académico de la información va a incrementarse. Ya no va a ser solamente cursos en vivo, sino que vamos a ofrecerles también distintos cursos que ya van a estar grabados y que van ustedes a poder revisarlos en el momento en que puedan. Van a continuar la formación en vivo, pero también va a haber otras opciones, como por ejemplo un canal de video, cursos intensivos, cursos bajo demanda. Lo que es certificación, eso ya lo hicieron, que fue el manual de los 3 pasos que ustedes llevaron a cabo cuando ingresaron aquí a la maestría. Esto va a incrementarse, entonces va a haber más opciones para que ustedes puedan tener formación en cualquier momento que ustedes lo necesiten. Adelante, por favor. Bien, entonces el objetivo sigue siendo el mismo, ya sea a través de recursos electrónicos o a través de recursos impresos, es desarrollar un proceso reflexivo de recuperación académica de la información. Todo lo que les acabo de decir no es lo mismo que buscar información. Un proceso reflexivo implica estar conscientes, una metacognición de lo que estamos realizando, para que se relacione directamente con su proyecto de investigación. No es busca 15 artículos, busca 20 libros, no. Hay que estar completamente embebidos
en el tema, comprender los conceptos y constructos del cual está formado y van ustedes a desarrollar a lo largo de su trabajo de investigación. Entonces, dicho esto, yo los invito a que estén pendientes de estos cursos, este programa que vamos a desarrollar ya este próximo semestre, y estoy seguro que van a poder fundamentar sus trabajos de la mejor manera posible. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Felipe, por su mensaje, y esperamos que pues, los estudiantes lo contacten en estos nuevos medios para que tengan una muy buena asesoría. Vamos a continuar presentando a la maestra Yolanda Ramírez, quien nos va a presentar pues qué ocurre durante el segundo semestre en el proyecto de investigación aplicada 2. Adelante, Yolanda. Muy bien, gracias. Es muy interesante lo que nos acaba de decir Felipe, porque todo lo que ellos nos proporcionan en la biblioteca digital es material indispensable para ustedes. Van a tener que buscar materiales por todos los medios y ellos siempre van a estar ahí para apoyarnos. Bueno, pues este ejercicio metodológico que estamos presentando se realiza en 3 cursos, en 3 semestres. La doctora Josefina Bailey ya nos habló de lo que sucede en PIA 1, abreviamos y economizamos y le decimos PIA 1. Y ahora yo les voy a hablar un poco sobre lo que sucede en PIA 2. En PIA 2, si me ponen la primera diapositiva, por favor. En PIA 2 continuamos con el proceso que dejamos no inconcluso, sino que damos un tiempo para reflexionar sobre lo que estamos haciendo, porque si recuerdan, en el PIA 1 se elige una problemática en tesis, ya la tienen determinada por el proyecto que presenta el doctor. En intervenciones o vinculaciones, ustedes la van a buscar, ustedes la van a localizar, de preferencia en su entorno laboral. Eso es bien importante, porque esto que realizan en 3 semestres se convierte en su carta de presentación de los siguientes años, en su institución, en su empresa, en el lugar en el que estén laborando. Es bien importante, les digo siempre, porque pueden en estos cursos o en este ejercicio metodológico desarrollar un primer paso de un proyecto que los va a estar representando en los siguientes años, en donde ustedes se van a estar defendiendo ahora como expertos en educación. No importa la disciplina, no importa el lugar en el que estén laborando, ustedes van a ser los expertos en educación que van a estar analizando situaciones y proponiendo soluciones para las mismas y diseñando esas soluciones con los recursos con los que tienen a su alcance. Eso es bien importante que lo consideren, Por eso el momento de elegir el problema es un momento sumamente importante para que ustedes piensen muy bien cómo capitalizar todo ese tiempo invertido en el programa, en la maestría, en su carrera, en su desarrollo laboral y de vida también. Entonces, bueno, estamos viendo, yo les hice un esquema donde se presentan los 3 momentos de este ejercicio metodológico. PIA 1, ya dijimos, ustedes establecen un problema, hacen un diagnóstico, ustedes con las lecturas que van teniendo en el curso, deciden cómo abordarlo, a través de qué conseguir información para fundamentar el problema que quieren defender, porque lo tienen que fundamentar, no pueden decir, se me ocurre que esto pasa, no es ocurrencia, es un ejercicio metodológico donde ustedes van a aplicar el método científico, sistematizar la búsqueda, sistematizar las formas de apropiarse de información y luego organizar esa información. Entonces, en PIA 1 hicieron eso. Encontraron un problema, lo describieron, lo fundamentaron en base a un diagnóstico y desarrollaron con eso ya un capítulo 1 de un reporte de investigación que es el resultado de los 3 cursos. Después le dan fundamentación teórica a esto, el marco teórico, como ya les describieron. Y después de esto, con todos esos elementos, ustedes establecen la metodología y los elementos del diseño
de la intervención o de la vinculación o de la tesis que vayan a hacer. Terminaron PIA 1 con estos 3 capítulos y en PIA 2 continúan con las primeras semanas. Lo primero que hacen es entregarle a su asesor los 3 capítulos que ya tienen, porque el tiempo es muy importante, el tiempo y la reflexión que se da en ese tiempo. Entonces, ustedes entregan sus 3 capítulos, reciben retroalimentación por parte de su asesor, al mismo tiempo están teniendo una serie de lecturas que les está ayudando a acomodar todo eso que tienen, le dan los últimos toques al diseño de la metodología o el diseño del proyecto, y llega el momento de el trabajo de campo, le decimos. Trabajo de campo implica, ustedes aplican la intervención, ustedes utilizan 4 o 5 semanas del curso de PIA 2 para poner en práctica su intervención, su vinculación, y después de eso, de esas 4 semanas donde siguen con la sistematización y la observación y registrando todo lo que tienen ahí, este trabajo de campo les da todo ese material que van a utilizar después para el capítulo 4, que se llama resultados. Entonces, ahí ya llegan al análisis utilizando los conceptos centrales del marco teórico, enfrentándolos a los datos que recogieron en la implementación o en el trabajo de campo, los enfrentan a eso, les llamamos análisis, y con eso elaboran su capítulo 4. Ya están casi terminando. Con ese capítulo 4 terminan PIA 2, terminamos entonces PIA 2 y ustedes ya tienen la mayor parte de su material, que después van a darle los toques finales en la materia de PIA 3, donde ya llegan a conclusiones para ese proceso. Entonces, es un proceso, es algo que va continuando, y durante todo ese tiempo ustedes van elaborando un reporte de investigación. Ese reporte de investigación va cambiando en la redacción en el tiempo que están ahí poniéndole. Al principio era todo en futuro o en presente el diagnóstico. En PIA 2 ya en el capítulo de resultados van en pasado porque ya lo realizaron, y fíjense, después cuando lleguen al final van a poder ir en futuro porque van a poder sugerir cosas para hacer posteriormente a este proceso. Es cuando les digo que ya son expertos en educación y pueden enfrentar situaciones diversas y resolverlas con los elementos que están recibiendo en esta maestría, en estas maestrías, en estos programas. Entonces, pues adelante en estas 16 semanas que dura cada uno de los cursos. Una de las funciones del asesor es estarlos sirviéndoles como de agenda y también como de dirección, y recordándoles siempre cuánto tiempo tienen y cuánto tiempo tienen que aprovechar ya y entregar, porque siempre estamos sobre las entregas. Bien. Muchas gracias, maestra Yolanda, por el comentario sobre lo que ocurre en el PIA 2 y qué importante esa parte del proyecto de campo, de regresar a nuestras instituciones, a nuestros contextos y aplicar esa intervención de proyecto de mejora o esa indagación de la hipótesis que se tiene en la tesis, ¿no? Entonces, que cuidar muy bien, como decía la maestra Yolanda, los tiempos y saber que no están solos. Hay un equipo docente atrás de ustedes que pueden siempre pedir su soporte. Están los profesores titulares, los profesores tutores, el consejero académico, los coordinadores. Así es que no se sientan solos del otro lado. Somos muchas las personas de este lado que estamos al pendiente de su proceso de aprendizaje. Les recuerdo, antes de continuar, que estamos listos de recibir sus comentarios en el chat de esta sesión o en la página de Proyectatec para poder atender sus dudas e inquietudes. Bueno, pues ya supimos que en el PIA 1 tendríamos que definir la problemática, el diagnóstico que tendremos y ese marco teórico que lo sustenta, ya sea en un proyecto o en una tesis, y en el PIA 2
ir a aplicar ese proyecto de intervención o esa metodología de investigación para conocer los resultados que tenemos y analizarlos. Vamos a la fase final, que es el PIA 3, y le damos la bienvenida a la maestra Dora Valdés, quien nos va a platicar sobre este semestre que, bueno, pues es muy importante porque culmina un proceso y hay muchas cosas que cuidar. Adelante, Dora. Bueno, muy buenas tardes a todos. Y bueno, como bien lo acaba de indicar Laura, estamos en PIA 3 y PIA 3 es la culminación del proceso de titulación de estos 3 semestres que ustedes pues van a cubrir para poder llegar a obtener su grado de maestría. Si me pudieran por favor presentar, ustedes están viendo en su pantalla que pues bueno, ustedes ya vieron lo que nos comentaba la doctora Josefina Bailey en qué es lo que ocurre en PIA 1. Igualmente ya trabajaron con la maestra Yolanda Ramírez, qué es lo que ocurre en PIA 2, y en PIA 3 pues llega un momento, un semestre muy importante de trabajo y a diferencia del trabajo que ustedes están viendo ahí en las filminas, bueno, pues dicen, bueno, vamos a trabajar en PIA 3 el capítulo 5, el de conclusiones. Vamos a cerrar nuestro proceso de trabajo redactando en un capítulo que es muy creativo, que es muy libre, que es muy, pone a prueba nuestra capacidad de síntesis de nuestro proceso de investigación, de nuestros hallazgos. ¿Qué es lo que vamos a plasmar en nuestro capítulo 5 de conclusiones? Pues vamos a sintetizar los principales resultados de nuestra intervención, si es un proyecto, o nuestros principales hallazgos, si se trata de una tesis. Vamos a cerrar, a concluir, y vamos a relatarle al lector qué fue lo que nosotros recuperamos, qué aprendimos, cómo impactó ese proyecto de intervención que nosotros realizamos, qué hallazgos fueron los más destacables, los más importantes, esa experiencia, en qué culmina, pudimos lograr nuestros objetivos, pudimos confirmar nuestros supuestos de investigación. Ahí, en ese capítulo vamos a sintetizar todos esos elementos que cierran un proceso de investigación y que nos permiten a nosotros saber hasta dónde llegó y hasta dónde pudimos obtener ya todo ese bagaje que nos pide el cierre de nuestro proyecto, de nuestra tesis, ¿verdad? Si me pudieran por favor presentar la siguiente filmina. Hay otra actividad que nosotros realizamos en PIA 3 que es el reporte final con los 5 capítulos completos. Ustedes saben que a diferencia de los cursos, en los PIAs podemos ir puliendo poco a poco todos nuestros capítulos. Vamos a cerrar con un reporte académicamente bien concluido, académicamente bien escrito. Es otra habilidad que nosotros obtenemos de toda esa experiencia, ¿verdad? Y pues vamos a entregarla al profesor para que a nosotros, los profesores tutores, nosotros vamos a compartirlos con los titulares, con los de la línea de generación de conocimiento, y ellos nos van a dar su visto bueno. Entonces, es otra de las tareas, pulir nuestro trabajo que tenemos que hacer. Si me permite la siguiente filmina, gracias. También en este semestre se espera que nosotros hagamos la rendición de cuentas a la comunidad. Si se trata de un proyecto, nosotros tenemos que dar nuestro reporte de trabajo a las autoridades que nos permitieron realizar el proyecto de intervención en el contexto que hayamos elegido, en la institución, en la organización, en la empresa, etcétera. Tenemos que reportar nuestros resultados y tener evidencia de que nosotros hicimos esa entrega de resultados a las autoridades que amablemente nos permitieron hacer nuestro trabajo de investigación. Entonces, es otra de las actividades que vamos a realizar. Y finalmente, pues viene
nuestro examen de grado, que esa es la parte más importante de todo el proceso de titulación, porque pues obviamente ahí tenemos que rendir cuentas ahora sí al sínodo, al jurado, al cuerpo académico. Le vamos a mostrar, le vamos a presentar todo lo que hicimos en los PIAs, en una síntesis a través de una presentación. Ustedes van a estar muy asesorados y muy acompañados por nosotros, profesores, los titulares y los tutores, y es un examen que se realiza a través de medios electrónicos, de la herramienta Zoom, y pues ustedes van a estar en su ciudad, no se tienen que mover, nosotros estaremos acá apoyándolos también, y estaremos durante 1 hora en su proceso de examen de grado, en el cual pues ustedes van a hacer, con ustedes vamos a cerrar ese proceso de titulación. Entonces, pues bueno, esto es en conclusión lo que nos espera y lo que ocurre en PIA 3. Muchas gracias, maestra Dora. Pues ya escucharon la parte final, el examen de grado. Prepárense para eso, chicos. Piensen que van a PIA 1, pero mentalícense en que ya están en el examen de grado, para que le echen toda la carne al asador, como decimos aquí en Monterrey. Bueno, pues es importante que puedan ustedes recuperar toda esta información de lo que hemos hablado en esta tarde, y para eso le damos la bienvenida a la maestra Verónica Salinas, quien nos va a hacer un compendio de lo que aquí hemos visto. Adelante, maestra Vero. Sí, ¿cómo están? Me da gusto saludarles. Ya me presentó Laura. Quisiera yo ir recapitulando todo lo que se ha visto en esta tarde. Si me ponen la filmina, por favor. Y bueno, lo primero es que pues ya vimos cuál es la diferencia entre proyecto y tesis. Si a ustedes les gusta más explorar, hacer investigación de campo, pueden irse por lo que es tesis, y si les gusta más la aplicación, hacer una intervención o un proyecto de vinculación, pues esa es la vía para su trabajo de titulación. También vimos lo que son las líneas de generación del conocimiento de cada uno de los programas, tanto de MTE y de MEE, y las temáticas dentro de las líneas de investigación de proyecto y también de tesis. Ustedes ya se dieron cuenta que hay menos lugares en tesis, y en proyectos pues está más abierto, y también pues ya los diferentes profesores compartieron pues los temas y los tipos de tesis o proyectos que pueden realizar, y ya con ese tipo de ejemplos que compartieron, pues ustedes tienen información para tomar la mejor decisión. La siguiente, por favor. También las profesoras que asesoran estos proyectos o tesis, en el caso, por ejemplo, de la doctora Josefina Bailey, y las tutoras que estamos en proyecto de intervención y de vinculación como asesoras, bueno, pues vimos lo que se ve en cada uno de estos cursos, PIA 1, PIA 2 y PIA 3. En PIA 1, pues aquí nos dio una explicación el maestro Felipe sobre cómo pueden hacer esas búsquedas, o más bien después cómo pueden profundizar a través pues de los cursos y de los tutoriales y todo lo que se va a diseñar como parte del modelo TEC 21, para que puedan hacer una búsqueda eficiente en las diferentes revistas científicas o en las bases de datos de la biblioteca digital. Y bueno, yo en este momento, en la siguiente filmina, digo cuáles son los objetivos de mi presentación. Bueno, pues es explicar ese proceso de cómo van a ustedes hacer la selección una vez que naveguen y entren a la página, como ya han dicho otros profesores. Algunos de ustedes pueden revisar los videos para que también ahí vean a profundidad si todavía hay alguna duda de la diferencia entre los proyectos, las tesis y sobre todo las líneas del conocimiento. Y bueno, pues lo más importante, que sí estén muy conscientes desde el inicio, pues cuál va a ser su interés, para que elijan pues en donde mejor se ajuste. Por ejemplo, yo ahora que estaba viendo a los profesores me di cuenta que yo en la línea que yo estoy de desarrollo de proyectos basados en tecnologías y el impacto, tengo alumnos que están haciendo propuestas para el área de matemáticas, y bueno, a lo mejor esa persona no sé si no encontraría lugar, pero estaría más adecuado en lo que era estudios disciplinares. Entonces ahí que ustedes chequen bien para que estén realmente donde quieran,
y así después no haya pues diferencias ahí con las líneas en donde estén sus profesores titulares y tutores. Y la siguiente, por favor. Ustedes, ¿qué van a hacer después de ver esta sesión? Digo, todavía falta otro momento, pero bueno, ustedes lo que van a hacer es acceder a la página www.proyectatec.com. Pueden volver a revisar las líneas de investigación de su programa, identificar esas modalidades de titulación y, bueno, registrar la opción de modalidad. Después de haber revisado esa información, tienen que llenar un formato que va a estar disponible a partir del 3 de abril ahí en la página. Pero les quiero decir algo que ya lo habían comentado en la siguiente filmina, sobre todo para los alumnos que quieren hacer tesis, que hay pocos lugares. Es importante que contacten al profesor titular por correo electrónico para que ustedes se puedan postular, para que ese doctor los pueda asesorar. Y bueno, el profesor titular va a revisar su información, a lo mejor los contactan para tener una cita, y ya después de platicar con el titular, se autoriza, bueno, ya llenan en ese formato, pues que van a estar en tal línea para tesis. Si no autoriza, pues amablemente los vamos a invitar a que seleccionen un proyecto, que también, digo, no es porque yo asesore el proyecto, pero es algo muy padre porque ves tangiblemente pues cómo mejoras algo de acuerdo a una necesidad en tu contexto, y pues eso después puedes seguir o continuar, como decía la maestra Dora, después de presentar los resultados. He tenido casos de alumnos que luego me escriben ya que se acabó PIA 3 y me dicen, bueno, pues les gustó tanto el piloto que yo hice que ya lo estamos implementando con todos los docentes. Y bueno, esas son experiencias positivas y creo que también pues es otra opción. La tesis también es importante, pero aquí también pues depende de lo que ustedes quieran. Y bueno, quiero darles la información de la siguiente filmina que tiene que ver, bueno, aquí si le damos clic en Proyectatec nos va a llevar a la página, si nos pueden ayudar ahí en cabina. En la anterior, si le damos clic a donde dice la liga Proyectatec, nos va a llevar a la página. Ahí la podemos visualizar. A lo mejor ya ustedes la revisaron antes de entrar aquí para ver la agenda. Y bueno, si entramos a opciones de titulación, ahí podremos ver, por ejemplo, si entramos a la maestría en educación, ahí están las 2 maestrías, pues ya ahí podemos volver a revisar lo que aquí se explicó. Y luego, en lo que es la registra opción de titulación, si ahí nos accedemos en el menú, en la parte superior, en registra tu opción de titulación, bueno, ahí nos dice que hasta el 3 de abril va a estar disponible. Esto es lo último que tienen que hacer después de haber hecho su análisis, o sea, si contactaron al titular de tesis y es su opción. Ya al final tienen que llenar esto. Va a estar disponible a partir del 3 de abril. Y por último, otra filmina por ahí. Bueno, aquí les sugerimos pues hacer su registro lo más pronto que puedan. Sin embargo, bueno, pues acuérdense que es importante este proceso de análisis. En tesis recuerden que hay pocos lugares. En las líneas de investigación, pues ganar el lugar que les interesa. Y recuerden, pues una vez más, las opciones son tesis o proyecto. El formato que ustedes van a llenar lo pueden enviar y la fecha límite es el 31 de mayo para poder llevar PIA 1 en agosto del 2019. Y bueno, pues aquí nuevamente la fecha, el 31 de mayo. Y aquí están los consejeros académicos, aquí están sus datos. Diana Cecilia Solís, de MTE y ME, apoya a ciertos alumnos de ambas maestrías, bueno, y a todos los de MTE, y Naida Hernández, alumnos de MEE. Y bueno, creo que son mis compañeras las que siguen. Muchas gracias, maestra Vero, por este resumen de la sesión que hemos tenido el día de hoy. Ciertamente, la figura del consejero académico es muy importante para nuestros estudiantes porque son la persona que los asesora y los guía en su plan de estudios y también los acompaña en los procesos de inscripciones que tienen. Siendo esta parte de la selección
de su modalidad y tema de titulación tan importante, pues el consejero está presente y está dándole seguimiento a este proceso a cada estudiante, y para ello nos acompaña la maestra Naida Hernández y la maestra Diana Solís para compartirnos algunas fechas que tienen que tener muy presentes para cuidar este proceso y algunas otras recomendaciones para que pues no tengan ninguna situación complicada, sino que sea un proceso muy fluido y que se encuentren inscritos, como dijo la maestra Vero, en el lugar, en el proyecto, en el área, tema que les sea más de su interés. Muy bienvenida, Naida, Diana, adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Como comenta la maestra Laura, mi nombre es Diana Solís, consejera académica de la Maestría en Tecnología Educativa y algunos alumnos de la Maestría en Educación. Yo quiero comentarles que las inscripciones inician el 17 de junio, es el inicio de inscripciones, y la fecha límite para inscribirse es el 9 de agosto. Como comentan las maestras, la fecha límite para el llenado del formato es el 31 de mayo y únicamente se habilitará la materia PIA 1 a los alumnos que hayan llenado el formato dentro de la página www.proyectatec.com. Ahorita, como lo comentó la maestra Verónica, en la opción de registro de titulación se van ahí y seleccionan lo que es su proyecto que ustedes vayan a elegir. Las recomendaciones a considerar es que el tiempo de edición es un factor clave en tu elección de línea de investigación. Para aquellos alumnos que les interesa hacer una investigación en tesis, es importante que seleccionen la línea de investigación que es de su interés y contacten al profesor titular. Es decir, revisan lo que son las líneas de los doctores que se están ofertando, le escriben, el doctor posiblemente les pida alguna entrevista para saber cuál es la idea que ustedes tienen de su tesis. Al recibir la respuesta por parte del doctor, si es que son aceptados en su línea de investigación, se van inmediatamente a llenar el formato y nos envían lo que es el correo de aceptación por parte del doctor, que es el líder de la línea de investigación. Son pocos lugares y solo podrá cursarla quienes tengan la aceptación del profesor al momento de llenar el formato del registro. Así que sí es muy importante que en cuanto seleccionen la línea se pongan en contacto con el doctor. Si eligen un proyecto de investigación, el paso es el siguiente: llenan lo que es el formato de registro igual dentro de la página, seleccionan la línea de investigación que es de su interés y se recomienda que marquen una segunda opción. Todas las líneas de investigación tienen un cupo limitado. En caso que el alumno de llenar el registro ya no haya lugar, se les asignará a la segunda opción que llenaron dentro del formato. Así que es muy importante que sigan estos puntos para que no haya ningún contratiempo al momento de elegir lo que es su línea de investigación. Así es. Bueno, yo creo que en el transcurso de lo que hemos visto esta tarde, casi todos los exponentes hemos recalcado mucho sobre la importancia de llenar el formato y de hacerlo con tiempo, ¿verdad? Nosotros nos encargamos como consejeras académicas de dar de alta las materias al momento de inscribirse. Entonces nosotros no vamos a poder dar de alta una materia para que ustedes se puedan inscribir si no se ha llenado el formato. Entonces, si ustedes entran a realizar su inscripción y ven que está vacío de opciones, probablemente es porque no han llenado esa información en el formato correspondiente. Y hasta no tener una comunicación al respecto, nosotros podríamos dar de alta la materia que hayan escogido o que les corresponda. Conforme vayan llenando el formato, pues se va haciendo todo en un listado. Entonces nosotros vamos a ir revisando ese listado en orden y vamos a ir asignando las materias en el orden que corresponda de conforme van llegando. Entonces, como decían, hay cupo limitado en los cursos, entonces se le va a dar prioridad a los primeros alumnos que llenen el formato. Algo importante que les comentábamos aquí por escrito es
que antes de realizar la inscripción revisen bien no tener bloqueos por documentos o por pagos pendientes que hayan quedado de la inscripción anterior, porque aunque ya tengan la materia dada de alta, si ustedes están bloqueados y tardan en arreglar ese trámite, puede ser que alguien más se inscriba antes que ustedes y llene el cupo del profesor o del proyecto en el que ustedes hayan escogido trabajar. Entonces aquí va a ser el que llega primero, el que llegue primero pues va a tomar esa materia. Entonces sí, les recomendamos mucho cuidar eso, de no dejar adeudos. Documentos, yo creo que muy pocos de ustedes deben de tener alguna situación de documentos, a excepción de quienes hayan entregado cartas de que esté en trámite algún documento y que no se haya entregado el documento oficial todavía. Pero por el avance que tienen, yo creo que la mayoría ya debe de estar en esa situación. Otra recomendación que les hacemos, oye, las inscripciones van a ser empiezan el 17 de junio, entonces, les estamos pidiendo que llenen el formato el 31 de mayo a más tardar, ¿verdad? Porque después de esa fecha se van a empezar a hacer las asignaciones. El sistema va a abrir el 17 de junio para que ustedes ya puedan inscribirse, pero a veces les da miedo que dicen, es que yo todavía no quiero pagar hasta agosto porque pues, la tarjeta no corta y entonces entre más tarde en pagar mejor. Bueno, ustedes pueden hacer el trámite de inscripción de la materia sin haber pagado todavía. La fecha límite de pago es el 9 de agosto, que es un día antes, el mismo día en que cierran las inscripciones. Entonces, pueden hacer su inscripción de las materias que van a llevar este periodo y dejar pendiente el pago hasta la última semana, bueno, más bien la primera semana de agosto, que es la última semana de inscripciones. Ya el 9 de agosto a las 7 de la noche cierra el sistema de inscripciones, ya entraron todos los que tenían que entrar y el 12 de agosto empezaríamos las clases, ¿verdad? Entonces, háganlo con toda confianza, pueden inscribir sus materias y detener el pago hasta cuando ustedes consideren sea lo apropiado para ustedes dependiendo de sus gastos y demás, al fin que tienen todavía todo julio hasta la primera semana de agosto. Y esto. Muchas gracias, maestra Naida, maestra Diana, por estas recomendaciones muy importantes para nuestros alumnos. Por favor, considérenlo para que lleven su proceso de manera rápida, clara y precisa, ¿verdad? Antes de ya concluir, recuerden, 31 de mayo es la fecha que tenemos para entregar el formato y me voy a permitir aquí leer unas dudas que me dicen que llegaron. Si soy estudiante de maestría en educación y me interesa un tema de maestría en tecnología educativa, ¿es posible seleccionarlo? Sí, solamente hay que pedir las autorizaciones a los directores de programas, se hace ahí una gestión para que se revise el caso y pueda haber una autorización. Eso era de Isis Abedoy. Amaranta Ramos, si queremos hacer proyecto de intervención, también tenemos que apartar al doctor de la tesis. No se aparta, simplemente se selecciona el grupo. Acuérdense que en los proyectos tenemos grupos y los cupos son más amplios. Entonces, sí, como quiera, rápidamente que se abran los grupos, se abra la inscripción, hagan su proceso de inscripción para que puedan tener cupo en él. Y Joana, y si por alguna razón cambiamos de lugar de trabajo, ¿afectaría el proyecto? Es decir, ¿tendríamos que iniciar de nuevo o es preciso dejar claro que el lugar de inicio del proyecto tendría que ser el mismo durante los 3 días? ¿Sí? Bueno, aquí le comentaba a Laura que yo le podía platicar. Miren, va a servirme esta pregunta de todas maneras para cerrar. ¿Cómo vemos nosotros o qué tiene que ver una tesis y apartar al doctor? La verdad yo soy muy
mi manera de hablar es no vulgar, pero así como que, no sonó muy feo, ¿verdad? Vulgar, pero sí muy de la calle, muy sencillo, muy coloquial. Entonces, lo que quiero yo decirles es, miren, cada uno de los profesores que están en el claustro y que de alguna manera u otra se mencionaron aquí, los proyectos de tesis es, el profesor tiene su proyecto en su línea de investigación. Entonces, ustedes quieren hacer una investigación directa con ese profesor, entrarían ya casi al proyecto a trabajar con el profesor. Esa es la diferencia entre un proyecto de tesis que ustedes tendrían que estar directamente participando en la línea de investigación y en el proyecto de investigación que traiga el profesor, porque hay muchos intereses, hay mucha gente que así le gusta, los lugares son muy peleados también. Entonces ustedes pueden ver ya los proyectos de investigación que traen los profesores y ustedes pudieran unirse a esos proyectos con esa línea de investigación. Esas son las tesis. ¿Qué hacemos con un proyecto? Un proyecto, trabajamos en una línea muy amplia y hay un profesor de los 4 que se presentaron aquí que ellos tienen su línea y nosotros proponemos el proyecto en específico que, como decía la doctora Sandra, me puede servir en mi contexto, en el lugar en donde yo estoy trabajando. Yo voy a proponerlo, yo voy a buscar dónde hacer esa aplicación en mi campo de estudio, en mi campo de trabajo, en fin, en donde yo quisiera realizar esa vinculación, esa intervención, pero que está básicamente bajo mi responsabilidad o relacionada con mi trabajo, con mi vida profesional. No quiere decir que en un proyecto de tesis no vaya a hacer esa aplicación, sí, también la puedo usar en mi proyecto o en mi área profesional, pero básicamente voy a estar guiada de manera más específica, más centrada en el proyecto que está trabajando el profesor o el doctor que tenemos que separar o que tenemos que trabajar con ellos. Y acá con un proyecto de vinculación o con un proyecto de intervención es un poquito más amplio lo que nos están ofreciendo los profesores. Ustedes trabajan con un profesor titular con doctorado, que va a ser también su asesor de tesis, y un profesor tutor o una profesora tutora, somos puras damas, que los vamos a estar guiando de manera mucho más específica y ustedes pueden tener ese proyecto aplicado en su campo profesional. Entonces, la pregunta que nos hacía aquí su compañera, dice, yo estoy trabajando en un lado y me cambio, pues entre más pronto hagas el cambio, está bien. Vamos a suponer que ustedes quieren aplicar la gamificación, un ejemplo, ¿no? La gamificación en los niños de sexto de primaria o en un grupo de sexto de primaria. Y ustedes se cambian de escuela. Bueno, pues a lo mejor si ustedes están terminando PIA 1, pues está bien, pueden seguir con ese mismo proyecto si están en el área de proyecto y en lugar de aplicarlo en la escuela A donde estaban trabajando inicialmente, ahora lo van a trabajar en la escuela B, siempre y cuando, pues claro, les den permiso en la escuela B a donde ustedes se cambiaron de trabajo. Si ustedes ya están en PIA 2 y a mitad de PIA 2 se cambian de trabajo, bueno, pues ahí sería un poquito más difícil y sí tienen que trabajar con su profesora tutora, con el profesor titular de la línea de proyecto, en hacer ese cambio y ese ajuste correspondiente. En sí el trabajo profesional en donde ustedes están realizando, lo importante es, o donde lo van a usar es donde ustedes estén haciendo PIA 2, que es la parte donde ustedes hacen esa vinculación o esa intervención en su vida profesional o en el contexto profesional en donde están trabajando. Si ustedes se van por un proyecto de vinculación o de intervención, esa sería la parte específica en donde ustedes, pues de alguna manera les digo, tendría que influenciar el trabajo que ustedes están realizando. Si ustedes están con un profesor en una tesis, pues digamos que está un poquito más despegado de su campo profesional, aunque es de su interés, no necesariamente tienen que aplicarlo en su contexto propio profesional. Pudiera trabajarlo directamente en las áreas de investigación y en el contexto de investigación en donde está trabajando el profesor de tesis. Entonces, básicamente, después de lo que han platicado aquí todas nuestras compañeras, muy interesante,
y sobre todo muy importante para ustedes que van a iniciar su proyecto de tesis, es el cierre de su posgrado, es muy importante. Ustedes necesitan estar conscientes que es una decisión que tienen que tomar de aquí al 31 de mayo, pero que esta decisión les va a influenciar por lo pronto en el año y medio posterior a esta decisión que ustedes tomen, pero además cuando ustedes salgan con su documento de tesis, que va a ser muy importante, su documento de proyecto, esa va a ser su carta de presentación en su trabajo, los va a acompañar por muchos años, es algo que ustedes realizan, es su gran obra, es su investigación, entonces de ahí la importancia de los cursos que aquí mis compañeras han mencionado como PIA 1, PIA 2 y PIA 3. Entonces les recalco la importancia, toda la comunicación la pueden hacer pues a través de nuestras consejeras, tanto Diana como Naida, podemos apoyarlas aquí, cualquier duda, cualquier comentario, a ellas ya las conocen, han estado con ellas trabajando a lo largo pues por lo menos de un año en su maestría y con mucho gusto estamos aquí para apoyarlas. Pues finalmente, déjenme, hago el cierre oficial de toda esta documentación y pues antes de despedirnos nada más queremos agradecerle a todo el equipo docente de logística, de producción que hizo posible este evento. De verdad es que han estado con nosotros pues los directores de los programas, la doctora Sandra, el doctor Juan Manuel, que es la directora de la maestría en educación, el director de la maestría en tecnología educativa, 4 de los profesores que van a estar trabajando, esos profesores que han venido a presentar aquí las líneas de investigación van a ser los profesores con los cuales ustedes van a estar trabajando en todo su proyecto, si ustedes se van por el área de proyecto a lo largo de PIA 1, PIA 2 y PIA 3, acompañadas por una de las profesoras tutoras que han estado presentando aquí, Maru, Vero, Belén, que no estuvo, Katy, Yolanda, Dora, Josefina, en fin, todas ellas van a estar, una de ellas va a estar acompañándolos, no todas ellas van a acompañar a todos, pero una de ellas va a acompañarlos a cada uno de ustedes durante su proyecto o su tesis a lo largo del desarrollo de su maestría. Entonces, pues finalmente, pues no me queda más que despedirlos, darle las gracias también aquí a Laura, Naida y Diana por todo el apoyo y recuerden que estamos vivos de este lado, podemos apoyarlos, estamos a su disposición para que toda su maestría sea un gran logro, de verdad. Debemos sentirnos orgullosos, representamos, aunque suene así como muy fuerte, pero somos una élite en el país que tenemos la opción de estar accediendo a un posgrado y a un posgrado del tecnológico, pues aún más mérito tenemos, entonces aprovechémoslo, busquemos sacarle el mejor provecho. Pues muchas gracias aquí a todas nuestras compañeras, también a nuestros equipos de producción que no se ven por allá, bueno, estos son las que sí se ven, y a todo el equipo de producción, estamos aquí pues para apoyarlos y no duden siempre en contactarlos para que logremos sacar el mejor provecho en su aprendizaje en nuestro posgrado. Pues muchas gracias a todas, muy amables y buena tarde.